Mis amigos, muy buenos días. No puedo creer lo que les voy a contar, pero es rigurosamente auténtico. Así es exactamente como sucedió. Estamos a 3 de mayo de 2006, tenemos el vuelo Armavia 967 que va a conectar Yerevan, que está en Armenia, con Sochi, que está en Rusia. Es aproximadamente 1 hora de vuelo desde ahí. El avión está programado para despegar a las 2 de la mañana, 1:45 en plena noche. Es un momento en el que los pilotos ya están extremadamente cansados. Uno se pregunta por qué para una ruta así se tiene que organizar un vuelo en medio de la noche. No tiene ningún sentido, pero bueno, así es. A bordo de este Airbus A320 de fabricación francesa, hay 113 personas en el momento en que despega. El clima en la región es absolutamente espantoso. Solo para que se den una idea, para hacer la aproximación a Sochi, se necesitaba una visibilidad de 2.500 metros. La visibilidad real en el momento en que salen es de 2.000 metros. Y la visibilidad que preveían los servicios meteorológicos, la que estaba en los TAF, era de 1.500 metros. Entonces, la situación iba empeorando. No se alcanzaba el techo mínimo. Eso significa que las nubes estaban extremadamente bajas, por debajo de ese mínimo. Se necesitaban 170 metros de techo para poder aterrizar. Las nubes muy a menudo pasaban por debajo de ese valor. Entonces nuestro piloto despega, viento hacia Sochi, norte del vuelo, desde ahí, y luego en ruta contacta al controlador de su destino para obtener una última actualización del clima. Sabían que estaba mal, están preocupados y por eso se comunicaron. Les anuncia que el tiempo está totalmente cerrado. Les da los valores del clima. Él los observa en tiempo real. Tiene un radar meteorológico. Tiene algunas células fotoeléctricas afuera que le dan información en tiempo real. Les da la información. Entonces decide dar la vuelta. Se da cuenta de que, viendo lo que les está anunciando, no sirve de nada ir hasta Sochi y luego no poder aterrizar. Entonces están prácticamente a la mitad de su vuelo. Y ahí decide dar la vuelta. Así que dan la vuelta y van a regresar hacia Ereván. La historia pudo haber terminado aquí. Podrían haber aterrizado, ir al hotel y luego reanudar con la mente fresca. Muy a menudo es una muy buena idea. Pero después de 1/4 de hora vuelven a contactar al controlador y luego van a intentar meterle presión. Le van a decir, tenemos altos funcionarios a bordo del avión. En algunos lugares del mundo ese tipo de argumento funciona. Solo quieren preocuparlo un poco diciendo, bueno, tenemos VIPs, así que más vale que revises bien tu reporte meteorológico. De alguna manera, si ves el accidente del avión del presidente polaco que se estrelló en la niebla, con visibilidad casi nula durante la aproximación, también en Rusia. Eso sucedió más o menos siguiendo esas líneas generales. Tenemos funcionarios que no quieren aceptar que las leyes de la física se aplican a ellos. En el caso específico, en el Armavia 967 no había ningún funcionario. Fue solo una idea del comandante de vuelo para intentar añadir un poco de presión. Ante eso, el controlador le responde y le dice, bueno, escuche, la visibilidad es de 3.600 metros. No sé de dónde sacó eso, tal vez de un sombrero, pero de repente el controlador entra en razón. Ya que el controlador cambia de idea, pues ellos también deciden regresar. Así que otra vez dan la vuelta y se dirigen de nuevo a Sochi. Claramente fue una mala idea, independientemente de todo lo demás. ¿Por qué? Porque una vez que los pilotos dieron la vuelta y luego dan una segunda vuelta, esta noche empieza a volverse un desastre. Imaginemos, solo para que se den una idea de la presión psicológica, imaginemos que llegan a Sochi, que no pueden aterrizar y que tienen que regresar a Ereván otra vez. ¿Ven a qué se parece eso? Esa noche habría habido llamadas telefónicas a los responsables de la compañía para decirles, escuchen, el Airbus, ese aparato, es suyo, miren un poco sus radares, está haciendo cualquier cosa. Entonces, los pilotos están a punto de empezar a hacer cualquier cosa. Por eso, ahora se ponen una presión operativa enorme para aterrizar en Sochi. Llegan entonces a la región del aeropuerto, quieren iniciar su descenso y ahí hay algo extraño. Cuando inician un descenso gestionado, eso significa que el perfil de descenso es controlado por el FMGC, controlado por el sistema, por la computadora de a bordo del Airbus.
Pues bien, cuando presionan, lo que va a hacer el Airbus es descender a 1000 pies por minuto, va a poner 1000 pies por minuto y va a iniciar un descenso extremadamente lento. El comandante empieza a molestarse un poco y de hecho habrá cada vez más molestia en esa cabina. Empieza a molestarse con el Airbus. En realidad, los pilotos ya habían detectado el error. El error es que se añadió un punto de navegación en su ruta, lo que alargó la distancia de manera artificial. Y entonces, efectivamente, para el sistema del Airbus, como tenemos mucha distancia que recorrer por ese punto, entonces necesariamente voy a descender muy lentamente. Por eso fue que él empezó así. El comandante empieza a complicarse un poco con los sistemas del Airbus y luego termina iniciando un descenso más rápido, pero la velocidad va a aumentar. Y en realidad, constantemente, durante todo su trayecto, siempre estará demasiado alto y demasiado rápido, lo cual es problemático, porque los aviones deben ir perdiendo energía a medida que descienden y tienen que asegurarse de estar en el lugar correcto, a la altitud correcta, en cada punto. Y entonces, si llegan demasiado alto y demasiado rápido, eso los va a afectar cada vez más a medida que se acerquen al aeropuerto. Y de hecho, así será. Donc, así que ahora, a pesar de todo, a pesar de todos estos problemas, logran colocarse en el eje de aproximación. Hay una aproximación ILS, es una aproximación que siempre se hace desde el mar hacia la tierra. De hecho, las salidas del aeropuerto de Sochi siempre son hacia el mar y las llegadas siempre son desde el mar hacia la tierra. ¿Por qué? Porque detrás del aeropuerto hay mucho relieve y por lo tanto no es posible operar en la dirección del relieve. No se puede despegar hacia ese relieve, ni llegar desde el relieve y aterrizar. Así que siempre es hacia el mar. Entonces, se colocan en el eje de aproximación, logran captar ese ILS, empiezan a descender, extienden los flaps, bajan el tren de aterrizaje, están completamente configurados. A pesar de todo, entonces normalmente en los próximos minutos van a aterrizar. De hecho, reciben la autorización de aterrizaje del controlador, así que hasta ahora todo va bien. Y de repente el controlador entra en la frecuencia y ya no quiere que aterricen. Les dice que el techo ha bajado por debajo de los 170 metros. Bueno, les voy a decir algo. Hay una manera de trabajar en Rusia que es completamente diferente al resto del planeta. Y para ser honesto, algunas de sus prácticas tal vez tengan una justificación, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Tienen cierta plausibilidad operativa. Así que, por honestidad intelectual, siempre se pueden defender, mostrar un poco sus ventajas. Pero aquí, en cuanto a la autoridad que tiene el controlador, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Realmente es difícil encontrar un argumento para eso. De hecho, en Rusia, el controlador tiene muchísimo poder. Literalmente, a veces da la impresión de que los pilotos están bajo su tutela. Mientras que en el resto del planeta, él está ahí para facilitar el tráfico aéreo, evitar conflictos y ya. Pero en Rusia es diferente. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Normalmente, si estamos haciendo una aproximación, no sé, en Lyon o en Argel o en cualquier otro lugar, pues lo que pasa es que el controlador da el reporte del clima, la autorización para aterrizar, etc. Pero después, más adelante, les corresponde a los propios pilotos, cuando hacemos una aproximación ILS, descender a lo largo del ILS, ¿verdad? Hasta la altura de decisión. Una vez que el avión llega a la altura de decisión, si ve la pista, continúa. Si no ve la pista, se va al aire. Entonces, en realidad, una vez que el avión está en una aproximación, el siguiente punto importante de decisión es lo que llamamos la altura de decisión. Es a esa altura donde decide, tengo la visibilidad, tengo la pista enfrente o las luces de la misma. ¿Continúo o me voy al aire? En Rusia es diferente. En Rusia los controladores están constantemente observando el techo de nubes. Entonces, tienen un aparato con células fotoeléctricas, como decía, en la torre, observan el techo de nubes en tiempo real y luego, bueno, cada pocos segundos llega una nueva lectura. Y si llega una lectura que está por debajo de los mínimos, exigen a los pilotos que ya están en el eje de aproximación que hagan una ida al aire, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque el piloto está al inicio de su aproximación. Bueno, hace una ida al aire, ¿y luego qué?
Eso significa que tal vez 30 segundos después tendremos una lectura que estará en los mínimos. Así que en realidad no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Ven? En segundo lugar, la orden que dio el controlador a partir de ese momento, porque les va a dar la orden de hacer una ida al aire, aunque no use la palabra ida al aire, va a crear un poco de confusión. Les va a pedir que suban a 600 metros y giren a la derecha. No es eso lo que les va a decir. Lo que en realidad corresponde al procedimiento publicado de ida al aire, pero no dirá la palabra ida al aire. El asunto es que la orden que les dio era ilegal. ¿Por qué? Porque en Rusia, bueno, se aplican las leyes rusas, pero también están las reglas de la OASI. Entonces, para los vuelos locales, eso significa los vuelos de aerolíneas rusas que llegan desde destinos rusos, digamos Moscú, Sochi. En ese momento son las reglas rusas las que se aplican de la Federación de Rusia. Para los vuelos internacionales, los controladores no pueden aplicar las reglas rusas, sino que aplican las reglas de la OASI. Entonces, en realidad, como era un vuelo que venía de Armenia, era un vuelo internacional, no era una aerolínea rusa. El controlador no tenía que dar esa orden. Y de hecho, en realidad, el piloto podría haberlo rechazado. El piloto podría haber dicho, estamos operando según las reglas de la OASI, voy a continuar hasta la altura de decisión, si veo la pista, aterrizo, punto. Si no están contentos, hagan un informe después. Y el piloto habría tenido razón. Solo que en este caso específico, el piloto, cuando recibió esa orden por parte del controlador, decidió obedecer. Pero tuvo un pequeño problema, les cuento. Apenas está al inicio de su aproximación. La altitud que le piden alcanzar en caso de hacer una ida al aire, 600 metros no está tan lejos, es bastante cercana. Entonces, ¿qué es una ida al aire en un Airbus? Lo mismo en un Boeing. Es tomar la palanca de gases y ponerla en lo que llamamos toga. Eso significa ponerla al máximo, de verdad. Empujarla hasta el fondo, los reactores aceleran y en esa condición lo que va a pasar es que en el momento en que la palanca llega a toga, los sistemas del avión, la navegación, todo eso, ahora pasan al modo de ida al aire. Problema. Hay un problema. El problema es el siguiente. Es que es muy molesto hacer una ida al aire cuando la distancia entre el lugar donde está el avión, la diferencia de altitud entre el lugar donde está el avión y el lugar, la altitud a la que hay que ir para la ida al aire, son muy cercanas. ¿Por qué? Porque los reactores son muy potentes y en el momento en que llegan al máximo, el avión toma una tasa de ascenso muy bonita y puede bastante rápido atravesar ese techo de nubes y pasar por encima. De acuerdo, entonces eso es un poco lo complicado. Entonces, en este caso específico, Airbus recomienda en esas situaciones ir de todos modos hacia toga rápidamente. Algunos lo llaman toga tap. Entonces van hacia toga, o sea, al máximo, solo el tiempo de contar mentalmente hasta 2 y luego, pam, reducir después los gases. Pero el sistema ya registró que estamos en una lógica de ida al aire. Eso no es lo que va a hacer el piloto va a hacer esto. El piloto primero va a tomar, hay un botón que permite seleccionar la velocidad vertical. Ese botón normalmente no muestra nada en velocidad vertical. ¿Por qué? Porque el avión está en modo de aproximación. Entonces, la velocidad vertical se calcula automáticamente y es dinámica, varía según la velocidad y todo eso. Así que no hay velocidades verticales preestablecidas. Pero este botón, si lo presionamos, el avión deja de descender. El avión va a nivelarse. Eso significa que va a dejar de descender. Entonces, cuando lo presiona, varias cosas van a suceder. Primero, el modo de aproximación se cancela. Entonces, el avión va a dejar de descender. Y con respecto al eje, ahora ¿en qué dirección va a ir? Bueno, pasa al modo heading, pasa al modo rumbo. Eso significa que el Airbus tiene esta lógica. Si la aproximación se cancela de esta manera, la altitud se va a fijar y luego la dirección no será ni una ruta, ni un eje de pista, ni nada en absoluto. Simplemente será un rumbo. ¿De acuerdo? Entonces él lo presiona. ¡Tac! Ahora, el comandante decide ascender. El comandante de la aeronave decide ascender. Entonces va a la ventana de altitud. Va a seleccionar una altitud superior a la altitud de ida al aire. Así que en lugar de 600 metros va a seleccionar una altitud mucho más alta. Va a seleccionar 2100 metros. Trabajamos en metros, estamos en Rusia. Y de hecho, para alcanzar esa altitud, ¿qué va a hacer? Va a presionar otro botón que se llama Open Climb. Es el ascenso, uno de los ascensos más brutales en un Airbus.
Hay algo aún más brutal que eso al presionar un botón llamado Expedite, pero no está disponible en todos los Airbus. Pero para que se den una idea, hizo algo completamente inimaginable. Canceló una aproximación y teniendo los flaps completamente extendidos en modo de aterrizaje, también tenía el tren de aterrizaje desplegado. Y pues va a poner Open Climb. Eso no es algo en lo que los ingenieros de Boeing hayan pensado, porque no existe en las operaciones normales pasar del aterrizaje al Open Climb. Lo que sí existe es que durante el aterrizaje potencialmente puede haber una ida al aire. Pero Open Climb, eso es un poco sorprendente. ¿Qué va a pasar? Varias cosas van a suceder muy rápido, en una sucesión muy corta. Y eso es lo que va a terminar por hacer que el comandante pierda completamente el control. Esto es lo que va a pasar. Los reactores aceleran. El avión cabecea muy bruscamente hasta 21 grados. Se registran 1,3 G. En el caso de este Open Climb. ¿Y por qué? Porque normalmente el Airbus, cuando se presiona Open Climb, añade 0,15 G. Eso significa que va a un máximo de 1,15 G. Eso significa que van a hacer una cabrada que es clara y todo, pero que es relativamente razonable. Sin embargo, por programación de Airbus, en esa lógica, si el Open Climb se presiona en una ventana de 30 segundos después de haber presionado la nivelación, el primer botón, esta vez el cabeceo es mucho más agresivo. Esta vez el piloto automático tiene permitido llegar a 1,3 G. De acuerdo. Entonces es mucho más brusco esta vez. Así que cuando presiona TAC el Open Climb, los reactores aceleran. El avión se eleva a 21 grados. Entonces, un muy buen cabeceo. Porque internamente en estos algoritmos sigue siendo algorítmico, busca 8000 pies por minuto. Entonces, en realidad, nunca los van a alcanzar. No van a alcanzar 8000 pies por minuto. Pero es un valor, si quieres, es un valor que está en el algoritmo. Eso significa que hacemos lo siguiente. Vamos, como si quisiéramos buscar un valor virtual de 8000 pies por minuto. Entonces, eso da justamente esa inclinación agresiva y los motores que aceleran bruscamente. Y luego, ¿qué hacemos? Después vamos a alcanzar lo que podamos antes de los 8000. Entonces, tal vez 3500, tal vez 4000, tal vez 2800. No importa, depende de las condiciones del día. Y vigilamos la velocidad. Si la velocidad empieza a bajar, vamos por debajo de cierto valor, lo que vamos a hacer es empezar a nivelar la trayectoria. Vamos suavemente a nivelar la trayectoria. Así que los 8000 nunca los vamos a alcanzar. Pero es un objetivo virtual que está en el algoritmo del sistema. Por eso el cabeceo es tan agresivo. Entonces va a pasar otra cosa. Lo que va a pasar es que en el momento en que hace eso, el avión se eleva, los motores aceleran, pero la velocidad va a disminuir un poco. En ese momento se va a activar una alarma en la cabina. Velocidad, velocidad, velocidad. Es una voz de hombre que va a empezar a gritar. Velocidad, velocidad. Eso significa en realidad que hay poca energía. El Airbus está en una fase de baja energía. Entonces la alarma de velocidad puede activarse a veces. Cuando, por ejemplo, el avión está en configuración de aterrizaje, con los flaps extendidos, el tren de aterrizaje abajo. Los reactores no dan suficiente potencia. La velocidad ha bajado, el ángulo de ataque es alto. ¿Y eso qué significa, más o menos? Significa que ha entrado, se puede decir, si hablamos en términos de aviación general, estamos en una lógica de segundo régimen, simplemente. Eso significa que el ángulo de ataque es demasiado alto y no hay manera, a partir de cuando se escucha esta alarma, no hay manera de aumentar, de obtener una pendiente positiva en el Airbus simplemente tirando del mando lateral. No hay manera. Eso significa que si el mando lateral en este punto ya está prácticamente completamente hacia atrás y si el piloto tira más de él, el avión no va a subir y potencialmente podría encabritarse un poco más, pero seguirá descendiendo. No podrá subir sin añadir más potencia. Airbus realizó pruebas en simulador después y también los investigadores del BEA, porque va a haber una investigación, porque ya se imaginan hacia dónde va esto. Y van a constatar que sistemáticamente cuando se está en configuración de aterrizaje y se hace lo que hizo este piloto, eso significa que se va directamente desde la configuración de aterrizaje. En Open Climb hay una fase transitoria durante la cual se va a activar la alarma de velocidad. Sí, existe esa fase transitoria. Sin embargo, el avión no se va a estrellar, No hay ningún riesgo de que el avión se estrelle ni nada por el estilo. No se va a estrellar, ni va a entrar en pérdida, ni nada de eso. Simplemente va a hacer algo que es bastante sorprendente. Y como el piloto salió, digamos, de lo que es normal, de lo que es habitual, se encontró con una reacción del Airbus que lo sorprendió completamente.
Entonces el avión se levantó bruscamente y él se sorprendió, ¿verdad? En ese instante, el aparato en realidad ya empezaba a dar órdenes para bajar el morro. Eso significa, sí, se había levantado a 21 grados, pero la computadora de a bordo ya estaba enviando órdenes de bajar el morro a través de la cadena de control. Eso significa reducir esa inclinación. Estaba en proceso de reducir esa inclinación, solo que el piloto no esperó ese momento, no se dio cuenta de que eso ya estaba ocurriendo. Perdió la confianza. Eso es, actuó por falta de fe. Perdió la confianza y al perderla, desconectó el piloto automático. Entonces, desconecta el piloto automático y ¿qué hace? Da una orden de picar. Ahí sinceramente va a picar. El avión estaba inclinado a la derecha, ¿no? Para evitar las montañas. Y entonces también estaba en el eje de Piscis. Entonces tomó esa actitud de morro arriba e inició una subida en el eje y también el giro. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Va a reforzar el giro mientras empieza a presionar, a empujar el mando lateral. Al mismo tiempo, daba unos golpes un poco extraños que no tenían ningún sentido, ninguna razón de ser, en los pedales. Entonces, los pedales prácticamente solo se usan en caso de falla de motor o de mucho viento durante la aproximación o algo así, pero aquí no había ninguna razón para usar los pedales, pero él los va a usar. Entonces, lo que va a hacer es empezar a hacer que el avión baje la nariz. Cuando haces que el avión baje la nariz, la velocidad va a aumentar. Entonces, tiene exceso de velocidad. Él retrae los flaps y después de un momento, incluso los flaps se retraen automáticamente porque hay una protección en el Airbus para evitar daños. Llega un momento en que los flaps se retraen solos si la velocidad supera cierto límite. El tren de aterrizaje, en cambio, permanecerá afuera. Él no piensa en retraerlo. Pero empieza a dar órdenes cada vez más para bajar el morro mientras está justo sobre el agua, literalmente justo encima del Mar Negro. En ese momento el copiloto va a entrar en la acción. Va a entrar en la acción en el momento, en realidad, en que el GPWS empiece a sonar la alarma. Eso significa, en el momento en que el GPWS se da cuenta de que el avión se está dirigiendo hacia el agua y empieza a gritar pull up, pull up, pull up. De hecho, tenían la posibilidad de levantar el avión y recuperar el vuelo, pero eso no se hizo, desafortunadamente. Bueno, el copiloto llega con su mano así sobre la palanca de control y hace esto. Eso significa que el avión está levantando el morro hacia la derecha, lo cual ni siquiera era lo más importante, porque en un Airbus el avión nunca va a ponerse boca abajo, porque hay un límite. Llega un momento en que no irá más allá, pero es como si el copiloto primero quisiera corregir, volver a poner las alas en posición horizontal. Esa fue su primera preocupación, cuando en realidad debería haber sido levantar el morro. Entonces, ¿qué hizo? Tomó su brazo y en el pánico hizo un gesto semicircular, hizo un círculo así, para agarrar la palanca lateral, ¿verdad? Para agarrar la palanca lateral. Les voy a mostrar algo. Agarra la palanca lateral así para llevar el avión hacia la izquierda. Entonces, su idea es llevarlo a la izquierda, pero en realidad hace esto. No sé si se alcanza a ver. De acuerdo, él hace eso. Y en realidad, él va a ir a la izquierda, Va a dar un golpe a la izquierda y al mismo tiempo va a dar un golpe hacia adelante, para picar. Aplicar. Entonces él va a reforzar de alguna manera el picado que había iniciado el capitán. Entonces él va a añadir, porque en el Airbus es la suma algebraica de las dos entradas la que se añade. Y entonces vamos a añadir, si está a la izquierda, está picando, y el otro también añade para picar, pues picamos aún más fuerte. Entonces está eso. En las protecciones del Airbus no hay protección para no irse al suelo. Hay muchas protecciones, todo eso, pero si el piloto decide ir hacia el suelo, va hacia el suelo, se va hacia el suelo, el Airbus no lo va a impedir. Bueno. Ahora, en este punto, nuestro capitán se da cuenta de que está yendo hacia el suelo, se da cuenta de que algo no está bien, como si despertara un poco de su letargo y de su pánico. Toma su mini palanca y tira de ella para levantar el morro. Excepto que, como la mini palanca del copiloto está hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Los dos se van a anular. Recuerden, siempre suma algebraica. Al despegar, cuando las dos estaban empujadas, el avión pues realmente picó. Pero ahora lo que tenemos es una mini palanca que está empujada hacia adelante y otra que está jalada completamente hacia atrás. Entonces, la suma algebraica es nula, lo que hace que el avión no reaccione.
Normalmente, en condiciones normales, cuando hay una situación así, cuando los dos pilotos actúan al mismo tiempo sobre la mini palanca, hay una voz. Hay una voz de hombre que dice dual input, dual input. Eso significa que los dos están haciendo algo. Esa voz no va a sonar en la cabina de este Airbus. ¿Y por qué? Y hay otra razón. Saben, estamos pasando de una lógica a otra, sin parar. Estamos completamente dentro de los algoritmos, ¿eh? Es, como les digo a menudo, si hubiera sido un 737 estaríamos hablando de aceite, de gasolina, de cables, de poleas, de transmisiones. Cuando se trata de un Airbus, siempre estamos en la lógica, ¿eh? Siempre estamos así, en la lógica, en los algoritmos, etc. ¿Hay una razón? Es que cuando hay varias alarmas posibles, cuando una situación dada genera varias alarmas. Entonces, en esta situación había dos alarmas que debían sonar. Es el GPWS, porque nos estamos acercando al suelo. El GPWS debe sonar, debe decir pull up, etc. Ahora, tenemos una segunda alarma que debe sonar. Es la alarma de dual input. En este caso, el sistema está programado para dar prioridades. Y es la alarma más prioritaria la que va a sonar por encima de la alarma menos prioritaria. Entonces, sí, todos saben que esto es simulado, todo eso. Bueno, mira, si yo toco, tú haces lo contrario, o tú tocas, haces lo mismo. Eso genera un dual input, está padre, está genial. Sí, pero eso no es en todos los casos. El dual input no siempre se escucha. Si hay una alarma más prioritaria que el dual input, no se va a escuchar. Y el GPWS es más prioritario. Entonces, el comandante póngase en su lugar. Él estaba seguro de que iba a aterrizar. No tenía un plan B. El clima está horrible. Se enojó con el avión, se enojó con el controlador. No pasa nada. Ahora, tiene el GPWS sonando a gritos y póngase en su lugar. En el momento en que jala la mando lateral no pasa nada. Él no escucha el aviso de dual input, pero no pasa nada. Entonces para él, en su cabeza, dice, esto es brujería. Él siente que el avión no le responde, siente que el avión no responde. Entonces él jala completamente la mando lateral y el avión sigue picando. Sí. Piensa también que unos segundos antes, un minuto antes, ya había perdido la confianza cuando el avión se levantó demasiado bruscamente y que tiene una alarma speed, speed, speed. Para él siente que ese avión está haciendo cualquier cosa esta noche y ahí pierde completamente la confianza. Y lo peor que va a pasar es que en el momento en que jala, no pasa nada. El copiloto se da cuenta de su error 3 segundos antes del impacto. Él también jala la palanca, jala la mini palanca. El avión empieza a inclinarse suavemente hacia arriba. ¡Bam! Impacto contra el agua. Se calculó que hasta 5 segundos antes del impacto el avión era recuperable. Hasta 5 segundos antes del impacto era posible dar un tirón brusco a las mini palancas y el avión se habría elevado, se habría ido. Hubiera pasado por poco, pero hubiera pasado. Excepto que aquí no es el caso. ¡Pam! 113 muertos al instante. Todos murieron. Controlador. En los segundos antes del impacto, la caja negra graba al controlador que dice con su voz monótona, pueden regresar a aterrizar. El techo de nubes acaba de subir. Voy a decir, es demasiado tarde. Ahí el avión se está estrellando, no está aterrizando. Entonces, cuando el avión ya no responde, los equipos de rescate salen. Eso es. Van a encontrar a las 4 de la mañana efectivamente una mancha de aceite o de gasolina, objetos que flotan, etc. Al mismo tiempo vamos a despertar al presidente armenio para decirle pues eso, ¿no? Armavia se estrelló y entonces va a comenzar esta investigación con los rusos, los armenios, el BEA, todo eso. Luego, después hubo muchos rumores, etc. Pero la aviación en este país es muy política, porque en general, cuando uno ve a los inversionistas de las compañías aéreas, son políticos, son militares, gente conectada, gente de finanzas, todo eso. Entonces eso crea una base un poco no muy clara. Armavia quebró en 2013. De hecho, al día siguiente de ese accidente, perdieron otro avión, un Airbus que se incendió en Bruselas, en un hangar. Entonces, era una compañía que ya estaba condenada, así que siguió existiendo como pudo. Cerró sus puertas en 2013. Y hoy en día, la aviación armenia está prohibida en la Unión Europea. Tienen prohibido venir a Europa.
Muchas cosas han sido, ellos buscan resolver sus problemas. Muchas se han resuelto, pero no siempre. No todo, no todos, de hecho. Muchos problemas siguen aún sin resolverse. Y uno puede decir que, por ejemplo, en el caso del piloto, del capitán que entró en pánico, se puede decir que, por ejemplo, en un Airbus, dadas las protecciones que existen, si realmente uno entra en pánico, se asusta, no sabe qué hacer, está completamente desorientado, está bajo un fuerte estrés emocional. Sí, emocional, esa es la palabra que se usó en el informe. Ellos estaban bajo una carga emocional enorme. El pánico, la preocupación, la molestia, el miedo, todo eso. Si estamos en esa situación y sentimos que nuestras neuronas empiezan a fallar, en un Airbus podemos decir que tal vez, es más, se inclina más hacia la seguridad. Si tiramos completamente del mando, de todas formas no va a entrar en pérdida, tiramos completamente al máximo, podemos, si queremos, poner los gases a fondo, incluso si se nos olvida, si olvidamos ponerlos, él los pondrá solo. Entonces, lo que va a hacer el sistema es moderar nuestra acción sobre los controles, ¿verdad? Va a levantar el avión, pero no lo va a llevar hasta la pérdida, así que no va a entrar en pérdida. Los gases, o los ponemos nosotros a fondo, bueno, el avión va a subir, o si se nos olvida ponerlos, cuando llegue al umbral de la pérdida, los va a poner solo y el avión no se va a estrellar. Simplemente jalar al máximo la palanca, llevar las manos a las palancas de gases, pero ni siquiera empujar, eso se hará solo, Los gases irán a fondo. Y luego, esperamos a que se calme, ¿de acuerdo? Podemos decir eso, ¿no es así? Cuando vemos el Armavie. Porque el piloto, él empujó, excepto que el problema es que el razonamiento que les estoy dando, estamos en el vuelo Air France 447, de acuerdo, En el pánico, no sé qué está pasando, es de noche, el clima está mal, hay turbulencias, el avión hace cosas raras, no confío en mis instrumentos, no confío en nada, jalo la palanca, pongo los motores a fondo y el avión, él me salva. ¿Ven lo que quiero decir? No hay una solución milagrosa, desafortunadamente. No hay una solución milagrosa. Porque es en Air France, eso es lo que hizo. Él mantuvo el avión completamente así, inclinado hacia arriba. En el vuelo de Armavia, pues hizo lo contrario, picó, terminó en el agua, eso. Gracias amigos por haber visto este video hasta aquí. Fue el 3 de mayo de 2006, cerca de Sochi. 113 muertos, la mayoría de las piezas, recuperamos los cuerpos y todo, pero la mayoría de las piezas y todo eso todavía están en el fondo del agua porque es muy profundo. El Mar Negro a 500 metros de la costa y a 500 metros de profundidad. Gracias y nos vemos en el próximo video.